Bienvenidas un día más a la lectura espiritual de la biografía completa de Santa Gema Galgani. Esta biografía está escrita por el padre Germán de San Estanislao, director espiritual de Santa Gema. Continuamos con el capítulo 5, que se titula Gema enferma de muerte y sana a merced de un prodigio. La tienta el mundo. A esta desolación de espíritu se juntaron cautelosos lazos de Satanás. Gema, según la unánime apreciación de cuantos la conocieron, poseía una hermosura y encantos nada comunes. Si a esto se añade la gravedad de su porte, lo moderado de sus palabras, la encantadora modestia de sus ojos, la rara perspicacia de su mente y la distinción en todos sus movimientos, se comprenderá fácilmente, no faltará quien tuviera sobre ella honestas pretensiones. Las tuvieron varios jóvenes de Camaiore, que echaron mano de diversos recursos para entrar en relación con ella. Gema los desdeñó con toda energía, bien que reconociendo la asfixiaba la atmósfera que la iba envolviendo. Reconoce humildemente que el amor del mundo comenzaba poco a poco a apoderarse de mí. Pero Jesús velaba con singular providencia sobre esta criatura por él tan colmada de dones. Lo confiesa agradecida la misma sierva de Dios cuando prosigue. Jesús vino de nuevo en mi ayuda. De repente comencé a andar jorobada y a sentir grandes dolores de riñones. Resistí durante algún tiempo, pero viendo que la cosa iba de mal en peor, pedí a la tía para volverme a Luca. No perdió tiempo, me mandó acompañada. Sigue a continuación, exagerando, como de costumbre, sus faltas en Camaiore, cuando todos los testigos de ella la presentan como muy edificante. El pensamiento de esos meses de pecado me hace estremecer. Los había hecho de todas clases, hasta pensamientos impuros pasaban por mi mente. Había escuchado malas conversaciones en lugar de oírlas. Decía mentiras a la tía para encubrir a mi compañera. En suma, veía el infierno abierto para mí. Gravísima enfermedad. Sigámosla ahora en el curso de la gravísima enfermedad que le espera. Al principio la virtuosa joven ocultó cuanto pudo sus padecimientos, no sin grave perjuicio, temerosa de que si los declaraba se vería obligada a que los médicos la inspeccionasen, lo cual para ella era altamente doloroso. Más aún, hacía bastante tiempo que sentía dolor en los riñones, sin que jamás se hubiera permitido examinarse a sí misma, ni siquiera llevándose la mano encima de la región dolorida, para observar lo que allí había. ¿Y se dejará tocar ahora y examinar por el médico? Su angustia llegó al colmo. Hubiera querido padecer duplicados dolores antes que someterse a tal inspección. Pero siendo preciso ceder, pues así lo mandan sus tías, hizo a Dios este sacrificio. En la inspección hallóse en la región lumbar un absceso grave, que parecía comunicarse con uno de los riñones. Alarmado el médico, quiso tener consulta con doctos profesores, quienes al fin convinieron en que la enfermedad era una espinitis de naturaleza bastante grave y por consiguiente de curación difícil. Con todo, trataron de adoptar algunos medios sugeridos por la ciencia, pero inútilmente. El mal aumentó de tal modo que Gema se vio obligada a meterse en cama, pues le era imposible moverse. La sufrida enferma permanecía siempre en una misma postura, cuando manos caritativas no la ayudaban a moverse, y así pasaba los días y las noches, sin más consuelo que el que ella misma sacaba de la oración y de la resignación a la voluntad divina. En tanto dolor y angustia descendían a veces sobre la enferma efluvios celestiales que la consolaban y la alentaban. Una tarde en que preguntaba a Jesús por qué la tenía clavada en el lecho, escuchó la voz de su ángel custodio que le decía: si Jesús te aflige en el cuerpo, lo hace para purificarte cada vez más en el espíritu. La santa añadirá:
cuántas veces durante mi enfermedad me decía el corazón palabras de consuelo. A veces constituían reproches estas conversaciones con el cielo, como cuando Jesús le echa en cara que era su refinado amor propio quien la tenía desasosegada. En su casa estaban todos a su lado para prestarle ayuda. No obstante la estrechez en que se hallaban aquellos pobrecillos, no perdonaron los cuidados ni sacrificios para obtener, de ser posible, la curación, hasta que, comprendiendo que era inútil todo humano socorro, resolvieron buscarlo en el cielo. Primero, el alma. Entretanto, divulgada por Luca la noticia de la penosa enfermedad de Gema, fueron muchas las personas amigas que, enteradas de sus eximias virtudes, iban a admirar de cerca aquel que llamaban prodigio de paciencia y de valor en tan tierna jovencita. Esta, con su angelical sonrisa, las acogía todas, daba gracias a cada una y cambiaba con ellas palabras de edificación, ya que no sabía hablar de otra cosa. Decía que tan contenta estaba de volar súbitamente al cielo, como de permanecer en esta miserable tierra, para padecer todavía cuanto Dios fuese servido. Aquellas buenas amigas, viendo cuán imposible cosa era, humanamente hablando, la curación de Gema, la exhortaban con frecuencia a que tuviese fe en una gracia singular del cielo, por intercesión, ora de este, ora de otro santo, según su devoción particular. Entre las visitas más asiduas hallábase la de una buena señora de la ciudad, la cual, para infundirle devoción cordial y confianza en un nuevo santo, o a lo menos para procurar que pasase mejor las largas horas del día leyendo, le llevó la vida de San Gabriel de la Dolorosa, pasionista, entonces todavía venerable y completamente desconocido para Gema. Dejemos que nos refiera la misma Gema este primer encuentro y singular protección del santo joven pasionista. Cierto día una señora, doña Cecilia Giannini, que solía venir a visitarme, me trajo para leer la vida del venerable Gabriel. La tomé casi con desprecio y la coloqué bajo la almohada. La señora me indicó que me encomendara a él, pero no hice caso de ello. En casa comenzaron a rezarle todas las noches 3 Padrenuestros. Un día estaba sola, ya habrían pasado las 12. Me sobrevino una fuerte tentación. El demonio se valió de ella para sugerirme que si le hacía caso me curaría y colmaría de bienes. Padre mío, casi estuve a punto de sucumbir. Me hallaba agitada y me daba por vencida. De repente me vino un pensamiento. Volé con la mente al venerable Gabriel y dije en voz alta, primero el alma y después el cuerpo. A pesar de todo, el demonio seguía con asaltos cada vez más fuertes, 1000 pensamientos feos que me pasaban por la imaginación. Recurrí de nuevo al venerable Gabriel y con su ayuda vencí. Volví en mí, hice la señal de la Santa Cruz y en un cuarto de hora quedé unida con Dios, por mí tan despreciado. Recuerdo que aquella misma tarde comencé a leer la vida del cohermano Gabriel. La leí varias veces, no me cansaba de leerla y admirar sus virtudes y ejemplos. Desde el día en que el venerable Gabriel me curó el alma, comencé a tenerle una particular devoción. Por la noche no me dormía si no tenía su imagen bajo la almohada, y desde entonces comencé a verle cerca. Todo acto, toda acción mala que realizara me traía a la memoria al cohermano Gabriel y me retraía. No dejaba ningún día de invocarle con estas palabras, primero el alma y después el cuerpo. De pasionista. Un día vino la antedicha señora a recoger la vida del venerable Gabriel. Al sacarla de debajo de la almohada para entregársela, no pude menos de llorar, y ella, visto que me costaba dársela, me dijo que ya volvería a cogerla cuando se la exigiese quien se la había prestado. Volvió después de algunos días y entonces, aunque llorando, tuve que dársela. Pero Dios bendito quiso bien pronto recompensar este pequeño sacrificio.
y esa misma noche, en sueños, se me apareció vestido de blanco. No le conocí, Padre mío. Él se dio cuenta de que no le había conocido. Se quitó la vestidura blanca y se me dejó ver vestido de pasionista. Enseguida le reconocí. Quedé en silencio en su presencia. Me preguntó por qué había llorado al privarme de su vida. No sé lo que respondí, pero me dijo: ya ves cuán agradable ha sido tu sacrificio. Lo he agradecido tanto que he venido yo mismo a verte. ¿Me quieres? No le contesté. Me acarició varias veces y me repitió: procura ser buena y volveré a verte. Me dio a besar su hábito y rosario y se fue. Enfermedades y privaciones. Además de los de la casa, cuidaban de su asistencia las beneméritas enfermeras hermanas de San Camilo, llamadas hermanas barbantinas, las cuales habían ido atraídas no sólo por la heroica caridad de que hacen profesión, sino también por la veneración que interiormente sentían por la enferma. Estas hermanas llevaban de cuando en cuando alguna de sus novicias, pues estaban persuadidas de que la extraordinaria virtud y el singular fervor de que daba ejemplo Gema en el lecho sería motivo para ellas de notable edificación. Con el mismo fin iban a visitarla diferentes personas, entre ellas sus amigas profesoras de Santa Cita, las cuales tuvieron siempre en gran estima a su buena Gema. Aún hoy recuerdan los bellísimos ejemplos de virtud que tuvieron ocasión de admirar en su enfermedad. Pasaban los meses y pasaba el año, y aquel soplo de vida no se extinguía. Con las deudas que fue preciso contraer para pagar médicos y medicinas, la miseria iba en aumento y no se encontraba quien quisiera prestar la menor cantidad. Verdad es que si las personas que iban a visitar a Gema hubiesen sabido la gran necesidad en que se hallaban, la hubieran remediado de cualquier modo, pero los visitantes, recordando la anterior abundancia, no se cuidaban de investigar la estrechez actual, que muchas veces llegó al extremo de no haber en casa ni un céntimo con que comprar el ordinario alimento para la pobre enferma. Curación milagrosa. La promesa de San Gabriel de volver a visitarla quedaba cumplida al cabo de 2 meses. Véase cómo la refiere la santa, a una con otros episodios interesantes de su enfermedad. La víspera de la Inmaculada vino Monseñor a confesarme, concediéndome aquella misma tarde hiciera a perpetuidad el voto de virginidad. Disfrutaba de una paz completa. Por la noche no dormí. De repente vi a mis pies a mi protector, que me dijo: Gema, haz enhorabuena el voto de ser religiosa, pero no añadas más. ¿Y por qué?, le pregunté. Me respondió haciéndome una caricia sobre la frente. Hermana mía, me dijo, y al mismo tiempo se sonrió y me miró. No entendía nada de esto, y para darle gracias le besé el hábito. Se quitó la insignia que llevaba sobre el pecho, me la dio a besar y me la puso sobre el pecho encima de la sábana, repitiéndome de nuevo: hermana mía, y desapareció. Empeorando la enfermedad de día en día y ya totalmente agotadas las fuerzas, el 2 de febrero recibió el santo viático. Fue cuando ya nada podía esperarse de los recursos humanos, cuando le plugo al Señor hacer ostentación de su omnipotencia. Dejémonos lo refiere a la santa. Una de mis maestras vino a verme y al mismo tiempo a despedirse hasta el cielo. Me suplicó, no obstante, que hiciese una novena a la beata Margarita María de Alacoque, diciéndome que sin duda alguna me alcanzaría la gracia de curar perfectamente, o bien, apenas muriera, de volar derecha al cielo. Dicha maestra quiso, antes de retirarse de la cabecera de mi cama, que le prometiese empezar aquella misma tarde la novena. Era el 18 de febrero. La comencé en efecto, pero al día siguiente me olvidé. Volví a empezarla el 20, pero otra vez la olvidé. El 23 la empecé por tercera vez, pero faltaban pocos minutos para la medianoche cuando oí agitar un rosario y una mano vino a posarse sobre mi frente. Oí que empezaban un pater, Ave María y Gloria.
durante 9 veces seguidas. Yo apenas si respondía, porque estaba aplanada por el mal. La misma voz que había guiado los Padre Nuestros me preguntó: ¿quieres curar? Me da lo mismo, respondí. Sí, añadió, curarás. Todas las tardes, hasta que termine la novena, vendré aquí contigo y juntos rezaremos al corazón de Jesús. Y a la beata Margarita le dije: añade 3 Gloria Patri en su honor. Así lo hice por 9 noches seguidas. Todas ellas volvía la misma persona. Me ponía la mano sobre la frente. Rezábamos los Padre Nuestros al corazón de Jesús y luego me hacía añadir 3 Gloria a la beata Margarita. Era el penúltimo día de la novena y al término de la misma quería recibir la Sagrada Comunión. Terminaba precisamente el primer viernes de marzo. Llamé al confesor y me confesé muy temprano, comulgando a continuación. ¡Qué momentos tan felices con Jesús!, me repetía. Gema, ¿quieres curar? Era tan grande la emoción que no podía contestar. Pobre Jesús, la gracia había sido concedida, estaba curada. Domésticos y visitantes proclamaban fuera de sí la singularísima gracia obtenida por intercesión de la beata Margarita María de Alacoque y el venerable Gabriel, que en los designios de Dios estaba. Habían de ser canonizados el mismo día 20 de mayo de 1920. Mientras que la favorecida elevaba su mente y su corazón a las alturas, resolviendo vivir totalmente consagrada al divino servicio. Son muy expresivas las palabras con que termina este relato. Habrían pasado 2 horas cuando me levanté. Los de casa lloraban de alegría. También yo estaba contenta, no por la salud recobrada, sino porque Jesús me había escogido por hija. Antes de dejarme esa mañana me dijo Jesús: hija mía, a la gracia que te he concedido esta mañana seguirán otras mucho mayores. Y así ha sido de verdad, pues Jesús me ha protegido siempre de una manera especial. Yo, en cambio, no he tenido para Él más que frialdad e indiferencia, pagando así las infinitas pruebas de amor que me ha dado. Véase cómo juntan los santos las aspiraciones más sublimes con la humildad más profunda. Capítulo 6. Gema quiere ser religiosa. De marzo a mayo de 1899. Con redoblado fervor. Gema curó perfecta e instantáneamente. El autor de esta curación fue el Sacratísimo Corazón de Jesús, la mediadora Santa Margarita María de Alacoque y el instrumento San Gabriel de la Dolorosa. Salió del lecho caldeada por el amor celestial, templada como el hierro al salir de la fragua. Así es que el primer pensamiento de esta Virgen fue el de reanudar sus prácticas religiosas y reflexionar sobre lo que quería de ella el Señor, que acababa de volverla a la salud y a la vida. Desde entonces, son palabras suyas, no podía dejar de ir todos los días a Jesús, a la Sagrada Comunión. Hambre tan prolongada que duró más de un año. No podía saciarse con las comuniones que a grandes intervalos se concedían a la enferma. Anhelos del convento. Entretanto, nuestra santa, que hacía muchos años anhelaba entrar en el claustro, veía acercarse la hora de lograr sus deseos y así lo declaró a su familia. Hasta el fin de su grave enfermedad ocurrieron sucesos que podían sugerir la idea de 3 diversas vocaciones. Las hermanas barbantinas de San Camilo le habían insinuado la creencia de que la Virgen Santísima le había concedido la curación mediante la promesa de que se haría religiosa de la congregación a que ellas pertenecían. San Gabriel, en su aparición, le había llamado varias veces hermana. Y puéstose sobre el pecho la señal distintiva de la congregación de los pasionistas. Por fin, una voz misteriosa le había invitado a hacerse salesa. A este último instituto parecía inclinarse más la piadosa Virgen, inducida por su gratitud a la beata Margarita, por cuya intercesión se había curado. La hora santa. Entre tanto se acercaba la Semana Santa. Gema
la esperaba con gran ansiedad para poder desahogar en aquellos días memorables los tiernos sentimientos de su corazón para con Jesús crucificado. Con el fin de seguir por orden el relato de lo que acaeció en aquella gran semana, hablaré aquí de la hora santa practicada por Gema, durante la cual se realizaron en los últimos años de su vida los mayores prodigios del amor de Dios en su alma. Mientras se hallaba enferma en el lecho, había ido a visitarla su maestra Sor Julia de las Cinitas, la cual, para disponerla a sufrir los dolores de aquella enfermedad, le habló del indicado ejercicio piadoso que había de practicarse cada semana el jueves por la noche, en memoria del Divino Redentor, quien en tal día dio principio a su dolorosísima pasión. De tal manera se enamoró Gema de esta devoción que, a pesar de la flaqueza de su cuerpo, no dando oídos más que al fervor de su espíritu, deseó practicarla al punto, no obstante hallarse reducida a guardar cama. Habido permiso del confesor, el jueves santo de dicho año, principió el piadoso ejercicio de la hora santa. Favores tan grandes, si bien por un lado consolaban el alma de la piadosa jovencita, llenábanla por otro lado de confusión y de temor. Juzgábase indigna de ellos, y en su humildad hubiera querido que nadie los hubiese advertido, mas todavía fue menester que el ángel custodio se lo advirtiese varias veces, y aun que la reprendiese para inducirla a manifestar al propio confesor lo ocurrido en su última visión. Los saludables efectos de estas visiones y locuciones vinieron a concretarse en un deseo insaciable de amar y padecer. Dejemos que nos lo explique ella misma. Ama, hija, y aprende a amar. Dos sentimientos y dos pensamientos bullían a la par en mi corazón, una vez que Jesús se dejó sentir por primera vez y se dejó ver de manera sangrante. El primero, de amarle y amarle hasta el sacrificio, pero como no sabía el modo de amarle de verdad, rogué al confesor que me enseñara. Él me respondió: ¿qué se hace para aprender a leer y escribir? Escribimos y leemos continuamente, así se aprende. No me convenció esta respuesta, ni siquiera la entendí. Muchas veces le rogué que me enseñase, pero siempre recibía la misma respuesta. La otra cosa que nació en mi corazón después de haber visto a Jesús fue un deseo grande de padecer alguna cosa por Él, que tanto había padecido por nosotros. Comencé por proveerme de una cuerda gruesa, que a escondidas quité de un pozo. Formé en ella varios nudos y me la puse a la cintura, pero apenas sí la pude tener un cuarto de hora, porque el ángel de la guarda, riñéndome, me la hizo quitar, pues no tenía permiso del confesor. Se lo pedí poco después y lo obtuve, pero lo que más me afligía era el no poder amar a Jesús como quería. Procuraba no ofenderle, pero mi mala inclinación era tan fuerte que sin una gracia especial de Dios hubiera caído en el infierno. Me preocupaba el no saber amarle, pero Jesús, en su infinita bondad, no se avergonzaba de humillarse hasta hacerse mi maestro para tranquilizarme. Un día, al tiempo de rezar mis oraciones de la tarde, me sentí toda recogida interiormente y vi por segunda vez a Jesús crucificado, que me decía estas palabras: mira, hija, y aprende cómo se ama. Y me mostró sus 5 llagas abiertas. Mira esta cruz, estas espinas, estos clavos, esta lividez, estos desgarrones, estas llagas y esta sangre. Todo ello es obra de amor y de amor infinito. ¿Ves hasta qué extremo te he amado? ¿Me quieres amar de verdad? Aprende antes a sufrir. El sufrir enseña a amar. Aquella visita produjo en mí nuevo dolor, y pensando en el amor infinito de Jesús hacia nosotros y en los padecimientos que había tolerado por nuestra salvación, me desmayé. Caí en tierra y volví en mí después de varias horas. Hasta aquí la lectura de hoy. Mañana continuaremos con este capítulo y espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.